teniendo un flip-flop tipo D, se puede hacer un tipo T. Lo mismo con el JK, se puede hacer un T. Y con un JK se puede hacer un D. Y lógico, si dentro del JK hay un RS, pues entonces en la figura C, pues también prácticamente un RS también sirve para un D y para un T. ¿Habría dudas de eso? Ya no se acuerdan. No, pues hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Ok. Bien, aquí rápido una equivalencia. Por ejemplo, del tipo T. Recuerden que el T, si es un, y aquí Q, si T es 0, su salida es 0, si T es 1, su salida se va a complementar. Aquí vamos a suponer que T es igual a 0. Entonces, suponiendo, como yo no sé en qué estado empiezo, voy a suponer que estoy en 0. Entonces, en mi salida negada tengo un 1. Aquí llegaría un 1, pero con este 0 que está aquí, hace un 0. Y recuerden que en un flip-flop tipo D, si hay un 0, pues sale un 0. Y la salida Q negada, pues tiene que estar complementada. Entonces, aquí yo inicié en un estado 0, hice la retroalimentación y llego a un estado 0, que sería esta primera condición. ¿Qué pasaría si ahora yo empiezo en un estado 1? Entonces aquí yo tendría un 0, viene, aquí entra un 0, pero y 0 por 0 me da 0. Y si entra un 0 en el tipo D, pues me da a la salida un 0 y aquí un 1. Entonces, yo estaba en un estado de Q igual a 1, pero mi entrada T es igual a 0, esa no la cambié. Entonces, llegué otra vez a 0. Así que cuando empecé con 0, llegué a 0. Ahora empiezo con 1, vuelvo a llegar a 0 y se vuelve a cumplir esa primer condición o esta tabla de verdad del flip-flop tipo T. Ahora, ¿qué pasa si T es igual a 1? Igual, vamos a suponer que empezamos con 0. Aquí va a haber un 1. Ese 1 viaja aquí, 1 por 1 nos da 1. Y si yo tengo 1 a la entrada del D, pues a la salida voy a tener un número 1. Y a mi salida Q negada, 0. Empecé en un estado 0 y llegué a un estado 1. Con T igual a 1, ¿qué pasó? Q se complementó. Es correcto. Ahora, así como está, voy a escribir este en verde. Vamos a suponer que empiezo en 1, que mi estado estuviera en 1, aquí hay un 0, aquí llega un 0, pues este 0 por 1 me va a dar un 0 aquí a la entrada, de un flip-flop tipo D a la entrada un 0, pues me va a dar como salida un 0 y aquí un 1. Empecé en un estado 1 y llego a un estado 0. Quiere decir que se está complementando cuando mi entrada T es igual a 1. Así que se cumple. Esta es la tabla de verdad. Esa que teníamos pues aquí en la parte de arriba. Es la tabla de verdad del flip-flop tipo T implementado
con un flip-flop tipo D. Aquí pues sería lo mismo con el JK, ya no hago la comprobación, ya no la hago, pero pues aquí queda que también recuerden, recuerden en el flip-flop JK, cuando son iguales, o sea, cuando es 0-0, hay un estado que no cambia. Y cuando es 1-1, se complementa. Entonces, vuelve a caer con esta tabla de verdad, sin que la haga tanto. Y aquí, pues, el tipo D, pues, desde un principio, si a este le mando 1, a este le mando 0. Si a este le mando 0, a este le mando 1. Y estaría yo en los estados de establecer a 1, cuando este sea 1, y cuando sea 0, el 1 va a llegar a limpiar. Entonces, se limpia. Entonces, por medio de los dos estados de establecer y limpiar, se hace el tipo D, y por el que no hay cambio y por el que sí hay cambio, implementa el tipo T con el JK. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo bien? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, les voy a presentar un video de Felipe de Santiago. Me lo encontré por ahí. Pero está interesante. Bueno, voy a volverlo a compartir porque luego cuando lo pongo así solito que no se escucha, me dicen cualquier cosa si se ve o no se ve. Bueno, más bien que si se escucha. O sea, creo que el problema a veces no es verlo, es escucharlo. Ahí va. Flip-flops, que son la base para el diseño de circuitos secuenciales. Primero, recordemos que un circuito combinacional es aquel donde las salidas dependen solo de las entradas. Si hay un cambio en cualquiera de esas entradas, ese cambio se va a ver reflejado en un cambio en una o varias salidas. En un circuito secuencial se distinguen dos bloques principales. Hay un bloque combinacional y además están los elementos de memoria. Las salidas no solo dependen de las entradas, sino también dependen del estado actual del circuito, donde, bueno, ese estado es obtenido de esos elementos de memoria. Adicionalmente, las entradas, junto con el estado actual, determinan el estado siguiente. Este estado siguiente queda en espera ante una señal aquí de reloj. Se sincroniza la escritura de los elementos de memoria para que ese estado siguiente se vuelva el estado actual. Y ante nuevamente ese estado actual, puede provocar cambios en las salidas o puede provocar un estado siguiente diferente. Bueno, pero ¿cómo es que se crean esos elementos de memoria? Vamos a iniciar desde lo básico. Aquí mostramos lo que es un latch set reset. Latch significa atrapar. Este está hecho con un par de compuertas NOR. A diferencia de los circuitos combinacionales tradicionales, observamos que hay líneas que van hacia atrás. Esta salida de esta compuerta regresa y es entrada a esta otra compuerta. Veamos cómo funciona este circuito. Vamos a revisarlo con el software de Proteus. Ok, aquí lo tenemos. Bueno, en principio aquí las salidas están indefinidas, las entradas están en bajo. Sin embargo, cuando pongamos en alto esa entrada set, aquí obtenemos un 1. Esa es una operación para poner en alto. Observemos por qué sucede esto. Este 1, aquí sin importar lo que haya en esta entrada, nos va a provocar un 1 en esta OR, y aquí con el negado de la salida obtenemos el 0. Este 0, junto con este 0, provoca un 0 en esta OR, y ya con el negado nos provoca aquí un 1. Si quitamos esta entrada, si ponemos un 0, observemos que la salida no cambia. Esta salida, Q negado, es el complemento de esta otra salida. Cuando ponemos en alto esta entrada, se le conoce como una operación reset. Ahora la salida tiene un 0. Ocurre algo similar. Este 1 para esta OR provoca un 1, negado nos da un 0.
Ese 0 hace que aquí tengamos un 0 en esta OR, negado nos da un 1, y ese 1 refuerza el valor de esta OR, aquí nos da un 1 y un 0, se queda aquí guardado el dato. Si quitamos la entrada, si ponemos un 0, observamos que el estado se conserva. Entonces son las operaciones básicas, set para poner en alto y reset para poner en bajo. Lo que no debe ocurrir es que dos entradas se pongan en alto al mismo tiempo, porque en este caso las salidas se indefinen, dado que la salida Q negada ya no es el complemento de la salida Q. Esto porque, bueno, aquí un 1 provoca con esta OR, nos va a provocar un 0 por este lado, sin importar lo que hay en esta otra terminal, y este 1 también un 0 debido a este negado, y bueno, esa es una situación que esperamos que no deba ocurrir. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos en esta tabla de verdad un resumen de lo que dijimos. Si las entradas set y reset están en bajo, el estado se mantiene, no había cambios en la salida. Aquí QT es el estado actual, QT más 1 es el estado siguiente. Si la entrada reset la ponemos en alto, es la operación de reset, entonces aquí observamos un 0 en la salida y su complemento es un 1. Si la entrada set ahora está en alto con reset en bajo, ahora tenemos un 1 en Q y su complemento es un 0. Con un 1 en ambos, las salidas son en 0 y por lo tanto esto es indefinido porque no es un complemento una de otra. Bueno, en este circuito tenemos un latch C reset, pero ahora con compuertas NAND. Entonces, bueno, el comportamiento es más o menos similar. La diferencia es que las entradas son activas en bajo, es decir, se necesita un 0 para provocar las operaciones set y reset. Veamos el comportamiento en Proteus. Entonces, aquí tenemos los niveles altos, las salidas están indefinidas. Si ponemos un 0, entonces ahora es la operación set, hay un 1 en la salida y su complemento. Si regresamos a 1, 1, se mantiene. Esa es la operación reset, un 0 acá en la salida Q y su complemento. Esas se pueden obtener fácilmente. Un 0 acá me va a provocar un 0 a la salida sin importar lo que hay en esta entrada. Y esto ya invertido me da un 1. Un 1 aquí junto con este 1. Esta AND me provoca un 1 y negado me da el 0. ¿Ok? La situación aquí no deseada es cuando ambas entradas se ponen en bajo. Si ambas las ponemos en bajo, ya la salida Q negada no es el complemento de la salida Q. Entonces, esa es la situación indefinida. Bueno, aquí en la tabla de verdad se resume con un 1, 1, el estado se mantiene, es decir, en Qt más 1 obtenemos lo que hay en Qt, la salida está sin cambios, un 0 en reset, activa la operación reset con un 0 en la salida, un 0 en set, coloca un 1 en la salida y su complemento, y 0, 0 es la situación indefinida. Ahora a este latch set reset se le ha agregado este par de compuertas para poner una entrada adicional que es la entrada de habilitación. Entonces, esto hace que si el circuito no está habilitado, no da respuesta a las entradas set y reset. Nuevamente se vuelven a activar en alto porque, bueno, aquí esta compuerta, bueno, aquí tendremos, si tuviéramos un 1, aquí, bueno, ya se va a negar, aquí se va a obtener el negado que observamos en el latch anterior. Veamos el comportamiento en Proteus. Iniciamos la simulación. Entonces, mientras no está habilitado, no importa qué pase con set y reset, al circuito no se le hace caso. Una vez que está habilitado, ahora sí tenemos la operación set. Si quitamos aquí un 0, se mantiene sin cambios. Y la operación reset. Si ponemos un 0, se mantiene sin cambios. Aquí está en reset. Si deshabilitamos, no importa que se intente colocar la operación set, no va a funcionar porque no está habilitado. Una vez habilitado, ya funcionan las entradas set y reset de manera normal. Aquí se muestra la tabla de verdad. Este es el símbolo. Si el circuito no está habilitado, no importa lo que haya en set y reset, el estado se mantiene. Una vez habilitado, también si las entradas set y reset están en bajo, el estado se mantiene.
Aquí esta es la operación reset, hay un 0 en la salida, la operación set, hay un 1 en la salida, y esa es la situación indefinida. Aquí mostramos en el diagrama de tiempos, para acostumbrarnos a esos diagramas, aquí cuando el circuito es habilitado, en ese momento, cuando está habilitado, se atienden las entradas set y reset, aquí hay una operación set, por lo tanto la salida está en alto, el circuito se deshabilita, ya no importa qué cambios ocurren acá, no se ven reflejados en la salida, se vuelve a habilitar, pero ahora tenemos una operación reset, la salida se va en bajo. Aquí el circuito se mantiene habilitado todo este tiempo, por lo tanto, bueno, aquí es una operación set, nos da un nivel alto, aquí es una operación reset y nuevamente una operación set. Bien, este es un latch D con habilitación. Tenemos la entrada D para el dato y la otra terminal para habilitación. Aquí si observamos, hay una compuerta NOT entre esta entrada y esta entrada. Lo que hace es invertir. Si aquí colocamos un 1, aquí vamos a tener un 0. Si aquí colocamos un 0, aquí vamos a tener un 1. Entonces, eso hace que ya no ocurra la situación indeterminada. Y bueno, con un 1 vamos a tener la operación set y con un 0 vamos a obtener la operación reset. Lo observamos aquí en el diagrama. Ok, si el circuito está habilitado, con un 1 acá tenemos la operación set y con un 0 la operación reset. Pero lo que estamos viendo es que si está habilitado, lo que está en la entrada se ve reflejado en la salida. Y obviamente aquí con su complemento. Si no está habilitado, no importa que ocurran cambios en la entrada, el estado se mantiene. Bueno, aquí en Proteus, a este latch D se le conoce como biestable. Aquí podemos ver su comportamiento. Lo habilitamos, entonces los cambios en la entrada D se ven reflejados en la salida Q. Lo deshabilitamos. No importa que haya cambios en D, no va a haber cambios en Q. Bueno, aquí observamos la tabla de verdad en forma muy compacta. Si no está habilitado, el estado se mantiene. Una vez que está habilitado, en la salida, no importando lo que haya D, vamos a observar esa entrada D. Y aquí en el diagrama de tiempos, observamos, está habilitado, por lo tanto, esta D se ve reflejado en la salida. No está habilitado, este cambio es ignorado. Se habilita, este 0 se ve reflejado en la salida. Se habilita, el 1 se ve reflejado en la salida. Aquí no está habilitado, este cambio es ignorado. Aquí todo este tiempo está habilitado, por lo tanto, esta entrada se ve reflejada en la salida. Bueno, aquí un detalle es que los cambios en la habilitación pueden ser en cualquier instante de tiempo. Y bueno, en los circuitos secuenciales se requiere que los elementos de estado se mantengan en un valor estable por cierto tiempo. Para eso se maneja una señal de reloj. Cuando juntamos dos latches tipo D, aquí lo que conseguimos es que si metemos una señal de reloj, la salida se actualice cuando ocurra un flanco de subida en esa señal de reloj. Vamos a observar por qué. Cuando aquí tenemos un 1 hace que aquí tengamos un 0, por lo tanto, este no va a estar habilitado y se va a ignorar todos los cambios que ocurran por este lado. Pero cuando aquí tengamos un 0, ese 0 hace que tengamos un 1 por este lado y por lo tanto, bueno, este queda habilitado y la entrada D queda atrapada en esta Q interna. Aquí decíamos que teníamos un 1, ese 1 hace que aquí por este lado tengamos un 0, por lo tanto este no está habilitado, por lo tanto esta se mantiene sin cambios. Cuando aquí pasemos, decíamos teníamos un 0, pasamos a un 1, en ese momento el valor que estaba acá, bueno, aquí de 0 pasa a 1, este no queda habilitado, por lo tanto este cambio es ignorado y este aquí se va a habilitar y esta Q interna se va a ver reflejado en la salida. Vamos a revisar la simulación en Proteus para que quede un poquito más claro. Eso es lo que conocemos como un flip-flop. Observamos aquí en la simulación.
Ok, bueno, aquí la señal de reloj tiene un 0. Aquí la salida Q tiene un 0. Vamos a poner un nivel alto. Observamos que no se ve reflejado en la salida. Cuando pongamos un 1 acá, significa que ocurrió un flanco de subida. Y en ese momento es cuando lo que está en la entrada se ve reflejado en la salida. Cuando pasamos aquí ese 0 a 1, aquí por este inversor, aquí teníamos, cuando había un 0, aquí teníamos un 1, este estaba inhabilitado. Cuando pasamos a 1, aquí ahora tenemos un 0, este nos da un 1 acá, y entonces se habilita, y entonces ya se ve reflejado lo que se había atrapado por este lado. Veámoslo en un diagrama de tiempos. Aquí observamos la señal Q interna, la que tenemos aquí. Aquí observamos que, bueno, esta es la tabla de verdad. La salida Q va a tener a la entrada D cuando ocurre el flanco de subida. Cuando ocurran otras condiciones, ya sea un 0 o un 1 o un flanco de bajada, se mantiene el estado anterior. Aquí lo observamos. Ocurre el flanco de subida. La salida Q obtiene lo que hay en la entrada, que sería este 1. Aquí, este 1, observamos este 1, hace que por este lado tengamos un 0, por lo tanto este no está habilitado. Cuando tenemos un 0, ese 0 hace que este inversor nos provoque un 1, entonces ahora sí está habilitado. Y entonces aquí este nivel bajo, bueno, este nivel bajo hace que Q interna obedezca a la entrada D. Sin embargo, hasta que ocurre el flanco de subida, ahora sí, lo que está en la entrada D se va a ver reflejado en la salida Q. Aquí observamos, nuevamente, bueno, aquí tenemos un nivel bajo. Por lo tanto, este nivel bajo hace que este esté habilitado. El nivel bajo en reloj hace que este latch esté habilitado, entonces la entrada D se ve, pasa aquí este Q. Pero bueno, hasta aquí ocurre el flanco de subida, este se va a ver reflejado aquí en esta salida. Aquí este cambio que ocurre en la entrada D sí se ve reflejado en la Q interna, pero no se ve reflejado en la salida. La salida solamente se va a actualizar hasta que ocurra el flanco de subida. Esos flip-flops comercialmente los encontramos como el 74LS74 que vemos aquí en este diagramita, donde además se le adicionan entradas set y reset que son activas en bajo. Es decir, si tenemos un nivel alto no van a funcionar. Entonces veamos aquí, la salida tiene un 0, en la entrada ponemos un 1, ese 1 se ve reflejado cuando ocurre el flanco de subida. Teníamos un 0 con un 1, ahora ya tenemos un flanco de subida. Ocurre el flanco de bajada y no pasa nada. Ocurre el flanco de subida, entonces bueno, se mantiene el estado. Pongamos un 0, flanco de bajada no pasa nada, flanco de subida y ahora ya lo tenemos en 0. Estas entradas son prioritarias. Si colocamos un 1 acá, estamos haciendo la operación set, ignorando lo que hay en la entrada D. Quitamos la operación set y ponemos la operación reset. Entonces aquí nos da un 0 en la salida. Estas no se deben de activar las dos al mismo tiempo porque nos lleva a una situación indefinida. Aquí observamos ese chip, ese 74L74, tiene dos flip-flop tipo D con las entradas clear o reset y la entrada preset. Esta para poner en bajo y esta para poner en alto. Observamos que son activas en bajo. La entrada D y la salida Q, la entrada de reloj y la salida complementaria. Internamente el circuito tiene dos flip-flop tipo D con set y clear. Aquí observamos las compuertas, la celda básica set reset. Aquí, bueno, las compuertas que se agregan para el reloj y aquí las compuertas que se agregan para los efectos de set y clear. Bueno, aquí en esta tabla se resume el comportamiento. Aquí observamos con un 0 en set
no importa lo que hay en D, vamos a tener la salida en alto. Con un 0 en clear, la salida está en bajo. 0, 0 no debemos ponerlo porque es indeterminado. Para cargar un 1, estas deben tener un 1 para estar inactivas, y la entrada D, cuando ocurra el flanco del reloj, se va a ver reflejado aquí en la salida Q. Y aquí, bueno, para cargar un 0, estas deben tener un 1, y aquí en la entrada D colocamos un 0, y ese se va a ver reflejado en la salida. Los flip-flops se pueden conectar en cascada. Aquí vemos el comportamiento. Ya decíamos que se le hace caso al flanco de subida. Cuando ocurre el flanco de subida, lo que es en la entrada D se ve reflejado en la salida Q. Entonces, en este caso tenemos las dos salidas, Q1 y Q2. Entonces, ocurre el flanco de subida, la entrada D tiene 0, por lo tanto aquí mantenemos un 0. Q1 es entrada para este otro flip-flop, por lo tanto aquí había un 0 y ese 0 se mantiene. Acá ocurre el siguiente flanco de subida, la entrada D tiene un 1. Aquí esto es de manera simultánea. La entrada para este flip-flop es 1, por lo tanto ese 1 se ve reflejado en la salida, pero para este otro flip-flop todavía la entrada era 0. Entonces aquí se mantiene el 0. Este se atrasa por un ciclo de reloj. Siguiente flanco, aquí este 1 se ve reflejado acá. Este 1 se ve reflejado aquí. Aquí este 1 que está acá se ve reflejado por este lado. Siguiente flanco de subida, este 0 se ve reflejado aquí en la salida, y aquí este 1 se ve reflejado por este lado. Están conectados en cascada. Entonces, bueno, aquí vemos que esta salida Q1 se va sincronizando con la señal de reloj, y esta salida Q2 se va retrasando un ciclo de reloj. Bueno, en esta conexión, lo que observamos es que la entrada D de este flip-flop corresponde con la salida Q negado de este flip-flop. Entonces, la salida de aquí, bueno, hay que tomar en cuenta el negado de esta salida Q. Vemos el diagrama de tiempos. Esa salida Q1 es exactamente igual que en el ejemplo anterior. Aquí, bueno, ocurre el flanco de subida, aquí tenemos un 0, aquí ocurre el flanco de subida, este 1 se va a ver reflejado acá, flanco de subida, tenemos un 1, flanco de subida, tenemos un 0, etcétera, ¿no? Entonces esto es exactamente lo mismo. Acá ahora observamos, ocurre el flanco de subida, en la entrada de este flip-flop tenemos un 0, por lo tanto, bueno, aquí la salida Q, la salida Q es 0, por la salida Q negada va a ser un 1, ese 1 se va a ver reflejado acá. Ocurre el siguiente flanco, la salida Q1 es un 0, su negado es un 1, entonces ese 1 se ve reflejado por este lado. Aquí ocurre el siguiente flanco, Q1 es un 1, su complemento es 0, ese 0 lo vemos reflejado por este lado, y así sucesivamente. Ocurre este flanco, aquí teníamos un 1, por lo tanto aquí tenemos un 0, ocurre el flanco, aquí tenemos un 0, por lo tanto aquí tenemos un 1. Es decir, esta salida Q2, cuando ocurre el flanco de subida, va tomando el complemento de la salida Q1. Bueno, de esta manera terminamos este video. En videos posteriores vamos a ver cómo es que los flip-flops se pueden o se van a utilizar para construir los circuitos secuenciales. Gracias por su atención. Ahí está, gracias por su atención. Bien, si pues todo eso fue prácticamente recuerdo o recordatorio de lo que hemos estado analizando. Aquí solamente dos cosas importantes que mencionó esta persona, Felipe Santiago. ¿Qué diferencia hay entre habilitar, la entrada de habilitar de un flip-flop o un tipo latch y un reloj?
Bueno. ¿Seguimos o no? Sí, profe, estamos pensando. Sí, profe. Voy a hacer mis preguntas. Okay. ¿Podría repetir nuevamente la pregunta, profe? Ajá. Y cuando nosotros empezamos a ver aquí nuestros circuitos, teníamos estas retroalimentaciones y por aquí algunos autores ponen un enable y otros ponen una señal de reloj. ¿Cuál es la diferencia entre enable y señal de reloj? Que la señal de reloj son pulsos y el enable es un constante, la señal. No, también puede ser un pulso. Que el enable cambia el dato de inmediato y el clock espera para cambiarla. ¿Y espera qué? Espera la señal para cambiar el dato. ¿Por qué señal? Pues el dato. Sí, hay que ser concreto. Bueno, esa es una pregunta. La otra que había, ¿por qué cuando nosotros decimos que hay este diagrama y veíamos que con este diagrama está la retroalimentación y bla, 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 y ya con eso llegamos a nuestra tabla de verdad, que hay cambio, que no hay cambio, que se establece un 1 o se establece un 0? Y que cuando retiramos la entrada decimos que mi salida se establece. Se queda en 1 o se queda en 0. Entonces, ¿por qué? Yo aquí lo que veo en este diagrama, recuerden, ¿cuál es la diferencia entre un circuito combinacional y un circuito secuencial? ¿Cuál es? Era que los circuitos combinacionales eran tenían que depender del valor actual de la entrada o algo así. El secuencial tenía como era el que tenía el estado de memoria, ¿no? O sea, yo puedo almacenar ese dato como si fuera una memoria. O sea, si yo retiro la entrada, el dato se debe de mantener. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Ajá, que el dato pues, se mantenía en la memoria en un secuencial y a diferencia que en el combinacional que no se mantenía, que en cuanto se retiraba, el dato se perdía, por decirlo así, se iba. Ajá. Entonces, el secuencial
si yo produzco una salida y si yo retiro la entrada, la salida debe permanecer ahí. Independientemente de la operación, el resultado tiene que estar presente. Y eso se ve en la simulación que hizo ahorita en el video que analizamos. Ahora mi pregunta es, ¿qué hace? Porque yo en este diagrama, así como lo veo, el que se está presentando, si yo retiro mi entrada, no creo que se mantenga mi salida, ¿o sí? Si eso no pasa, entonces, ¿qué hace que mi salida se mantenga en un circuito secuencial? ¿Podrías repetir, profe, otra vez? Es que a mí se me trabó tantito y no entendí bien la pregunta. A ver, estamos viendo ahí un diagrama. En ese diagrama veo compuertas tradicionales, es un circuito combinacional que está retroalimentado. Y la idea es que yo quiero pasar de un circuito combinacional a un circuito secuencial, en el cual mi salida quiero que permanezca, a pesar de que yo retire la entrada. Así como está ahorita ese diagrama, si yo retiro mi entrada, se va mi salida. Así como está, no es un circuito secuencial. Es el inicio que se empieza a hacer para que sea un circuito secuencial. Pero también ya vimos que si a eso se le agrega un enable, a ese circuito, entonces también puedo habilitar en el momento que yo quiera las entradas o las salidas. Y sobre eso yo les preguntaba que si, ¿qué diferencia hay entre el enable y el reloj? Y después, ¿cómo o de qué manera podemos afirmar que la salida va a ser estable o va a permanecer si yo retiro mis entradas? ¿Cómo es que se hace que efectivamente el circuito sea secuencial y ya no combinacional? Por medio de memorias, ¿no? Que guarden la salida anterior. Bueno, la salida que acaba de ocurrir. Ajá, pero ¿cómo lo guardo? En un flip-flop tipo D. En un flip-flop tipo D. Algo similar a lo que vimos ahorita en la presentación. En la presentación ponían un flip-flop de este tipo y ponían otro en cascada, como si fuera maestro y esclavo. Y cuando pasa el primero, pues se almacena en un dato interno. Y cuando pasa el siguiente pulso, es cuando la entrada de ese valor interior pasa a la salida, que es la misma de la entrada. Entonces, para formar de manera correcta un flip-flop, se necesitan dos retroalimentaciones, no retroalimentaciones, dos circuitos que hagan esa retroalimentación, porque al retirar la primera, el dato queda en el Q interior. Y entonces viene el otro ciclo de reloj y hace que tenga mi salida. Por esa razón se mantiene mi salida
a pesar de que yo retire las entradas. Y eso lo mostró, así que vuelvan a ver el video. Ya aquí en la plataforma, aquí está este último, Latchet y Flip Flops. Ahí vean las dos preguntas que les realicé. ¿Cuál es la diferencia entre un enable y un reloj? Y cómo es que en realidad se hace el flip-flop para que se convierta de combinacional a secuencial. Ahí vienen los dos diagramas que estaba explicando casi al final. Entonces checan esas dos, vean ese video, ya tienen ahí la liga en los enlaces. Ok. Bien. Pues esas son las dudas que a mí me surgieron del video, por eso las pregunto, ¿no? Para ver si ustedes me las disipaban. Ahora, ahí voy a guardar mis preguntas por ahí. Pues yo ya disipé mis preguntas. ¿Ustedes tienen dudas? Que no sean esas mismas. Si no hay, entonces vamos a ver algo que también mencionó, entradas asíncronas. Ya vimos que el poder establecer o limpiar o mantener o cambiar los estados de un flip-flop, eso ya lo manejamos. Ya también ya hemos visto qué pasa con la señal de reloj. Pero ahorita están estas señales nuevas que hace preestablecer y que hace restablecer. De acuerdo a la tabla de verdad, entonces nosotros tenemos se aloca esta cosa de repente, espérenme. Pues lo único que iba a hacer era poner la tabla de verdad del flip-flop. Ahí va. Bien, cuando yo tengo 0, 0, pues no va a cambiar. Cuando tengo 1 y 0, pues establezco. Cuando tengo 0, 1, limpio. Cuando tengo 1, 1, hago el complemento. Y esto, pues ya vimos diagramas de tiempo, esto así siempre va a funcionar. Pero cuando yo tengo estas señales de preestablecer, quiere decir que no importa que haya en J y K, siempre y cuando mi señal aquí sea pre y está activo en bajo por este círculo que aparece aquí. Si él está en 0, aquí, no importa que tengo yo en la entrada de J, no importa que tengo en K, mi salida Q va a ser igual a 1. Y en el caso de la señal restablecer, lo voy a poner aquí, igual está activo en bajo, cuando sea 0,
Aquí no importa que haya en J, no importa que haya en K, mi salida Q va a ser igual a 0. Aquí en esta parte, pues no. De preferencia lo puedo poner pues en 1 todo. Aquí en 1, aquí en 1. Entonces, esas señales asíncronas se les da prioridad, se les da la más alta prioridad. No sé, los que hayan ya visto algo de microcontroladores, existen unos términos o unas funciones que son interrupciones. A esas interrupciones se les da prioridad. En la computadora también existen interrupciones que funcionan similar. ¿O por qué le llaman interrupción? Porque es algo similar que pasa en la vida cotidiana. Vamos a suponer ahorita, pues yo estoy hablando, ustedes están escuchando, pero si alguien de ustedes, o 2 o 3, se ponen a hablar y nos ponemos todos al mismo tiempo, pues en cierto modo producen un ruido. Y ya no nada más se escucha mi señal, sino que ya se va la mezcla de todo. ¿Qué tan fuerte hablen? Pues va a interrumpir en mayor o menor grado lo que yo estoy, pues, mi voz, que ustedes me están escuchando. Ahora, eso es por un lado, se produce un ruido, se mezclan las señales. Por otro lado, pues se puede decir, si ustedes piden la palabra, entonces hasta cierto punto se dice que ustedes me están interrumpiendo porque pues desean hacer una pregunta. Y eso pues lo hemos establecido y decimos, miren, en lo que yo estoy dando la clase, ustedes pueden preguntarme, pero a ese hecho pues le llamamos interrumpir mi clase, ¿no? Hay distintos tipos de interrupción. Una puede ser porque están alzando la mano, porque están pidiendo la palabra para hacer una pregunta. Otra, pues porque nada más se les ocurre y se ponen a hablar cualquier cosa. Imagínense que haya un evento también, hay interrupciones por eventos. Estamos en nuestros edificios y empieza a temblar, pues, con permiso, ahí nos vemos, ¿no? O sea, cada quien va a ponerse a salvo. Entonces hay distintos tipos de interrupciones, pueden ser por eventos también. Entonces así se programa, así como hay eventos en la vida cotidiana, pues hay eventos, la verdad, todos los algoritmos inteligentes, todo lo que se programa, siempre tratamos de adecuarlo y siempre son cosas que nosotros vemos de la naturaleza. De la naturaleza, del comportamiento de animales, el comportamiento de muchas cosas. Bueno, así que, pues a esto que les decía, o sea, así como de manera normal, de manera cotidiana hay interrupciones, pues a la hora de programar también se les da, hay otros tipos de interrupciones. La que más tiene prioridad en cuanto a hardware, en cuanto a dispositivos, es el resetear nuestro dispositivo. Ese es en cualquier computadora, cualquier sistema embebido, ese es el que tiene prioridad número 1. De ahí, dependiendo la marca, dependiendo ya las características que haya, pues le va a dar prioridad. ¿Y cómo se establecen entonces eso? Varias veces les he platicado que por medio de las compuertas se hace todo el sistema, toda computadora, todo teléfono parte de las compuertas AND, OR y NOT. Esas vienen de los transistores. Y recuerden ahorita, un flip-flop
Es un dispositivo de memoria, sí, pero proviene ¿de dónde? Pues de un arreglo por ahí de retroalimentaciones de compuertas básicas. ¿Ok? Entonces, en este caso, el poner esas señales para dar prioridad, no importa el funcionamiento, no importa lo que tengan, esas señales asíncronas de establecer a 1 o resetear o mandar a 0 la salida, no importando qué haya en el funcionamiento normal del flip-flop, ese es el funcionamiento o eso es lo que le da prioridad a mi flip-flop, que ya unido con otros circuitos, pues me va a dar mi micro, ¿no? Y ahí es donde se dan el orden de las interrupciones. ¿Cómo puedo establecer el orden? Pues ya eso yo puedo hacer un contador, puedo hacer una máquina de estado y decir si se activó esta, pues dale prioridad, si no, esta, y si no, pues la otra, y así, ¿no? Bueno, lo que yo menciono es dónde se podría aplicar de manera general esta señal asíncrona de un flip-flop. Pero a la vez también ya mencioné cómo funciona. ¿Habría alguna duda o vuelvo a repetir? No, profe, así está bien. Está bien. Ok. Entonces, siempre todas las señales asíncronas que vengan en los circuitos se les da prioridad. Siempre también tenemos, pues no en todos, pero también en la mayoría, ya cuando empezamos a manejar este tipo de circuitos, hemos visto que ya se agrega unos circuitos o una entrada de habilitación. ¿Para qué? Pues para saber si yo requiero tener salida o no. ¿Ok? Entonces, estas son las señales asíncronas, se les da prioridad ante el funcionamiento normal del flip-flop. Y por lo regular, pues son dos. Establecer a 1 la salida o limpiarla. Espérenme tantito, ese se vuelve loco cada rato. Bien, lo de las señales asíncronas aplica para cualquier flip-flop. Aquí se da la muestra de un JK, pero puede ser para el D, para el T, RS y JK. O sea, a todos se les puede aplicar eso. Bien, vamos a ahorita ver este circuito, el cual nos muestra 4 flip-flop JK conectados en cascada. Y podemos ver que de izquierda a derecha, la salida del primer flip-flop que le llaman QA es la entrada de reloj del siguiente, que sería del siguiente flip-flop B, el cual, ¿por qué le llamo B? Pues porque tiene su salida QB, y esa salida QB es la entrada de la señal de reloj del siguiente flip-flop C, cuya salida QC pues es la entrada de reloj de el flip-flop D. Entonces, tenemos 4 flip-flop, los 4 variables QA, QB, QC, QD,
Y nuestro valor de entrada en J y K es H. De acuerdo a lo que hemos estado analizando, 1 y 1 en la entrada J y K, todos, si prestamos atención, todos los flip-flop tienen, J y K están en 1. Quiere decir que están en el estado J y K igual con 1, están en el estado que van a complementar la salida Q. ¿Ok? Entonces, ¿cómo analizamos? También, bueno, aparte de todo eso, estamos viendo que aquí en la parte de abajo tienen una entrada asíncrona para, lógico, el A, el B, el C y el D. Esa entrada asíncrona, en este caso, pues sería el clear. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ellos pues quieren establecer? Recuerden que un flip-flop no tiene, cuando yo inicio un flip-flop, no sé en qué estado empiece. ¿Sí saben por qué o no? No, bueno, de mi parte no, profe. No. Bien, hay muchas preguntas que luego voy a ir haciendo, pero que ya no se las voy a contestar, y unas sí, y unas no. Depende si ya las vi o no. Voy a regresar a este circuito aquí. Acuérdense que cuando empezamos a analizar los circuitos decimos, si mi estado Q estuviera en 0, pues ya pasa esto. Si estuviera en 1, haría eso. ¿Por qué? Porque no estamos seguros. Sí me han escuchado que así empezamos, y no nada más yo. Cuando hemos visto los videos, por ejemplo, del de la India, también mencionaba lo mismo. A ver, si tengo esta entrada y mi estado Q fuera esto, tendría esto. Y si fuera el otro, y ya a partir de eso, pues se saca la tabla de verdad, pero siempre se empieza a analizar así. Si ustedes, pues ya vimos ese del de la India, lo que he explicado, pues yo, y el que acabamos de ver de Felipe Santiago. Entonces, siempre, nunca damos una certeza o nunca se da una certeza de en qué estado empieza. Entonces, ahorita yo les decía, ¿por qué? Si yo agarro y digo, bueno, pero es que si todo empieza en 0, aparentemente, porque todo está apagado, entonces yo tendría un 0 en esta compuerta, en la de arriba, y un 0 en esta de abajo. Y esta es una compuerta, una NAND. Una compuerta NAND nos va a dar, pues en la mayoría de los casos nos va a dar 1. Mejor lo pongo para que lo vean. Vamos a poner la NAND. Vamos a tener 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si fuera AND normal, bueno, aquí 0, 0 me da 1, 1, 1 y 0. Esa sería la tabla de verdad de la NAND. Quiere decir que en la mayoría de los casos, siempre que haya un 0, él me va a dar un 1. Entonces, si yo empiezo con 0 y 0 aquí, porque se supone que yo no sé qué hay, entonces empieza 0 y 0, pues a la salida yo tendría 1 y 1, que es bueno, en este caso de la NAND es el caso de la condición prohibida.
¿Ok? ¿Por qué? Porque no se establece. Pero ahora, aquí viene el relajo. Recuerden, bueno, hasta ahí van de acuerdo que si yo meto un 0 aquí en la entrada S, un 0 en la entrada C, de acuerdo a la tabla de verdad, este 0 me va a dar un 1 en Q y me va a dar un 1 en Q1, que es la condición prohibida. Eso no hay problema. Ahora, se supone que este 1 de aquí va a venir y se va a retroalimentar con este de aquí. Y el resultado de aquí va a venir y se va a retroalimentar con este de acá. Pero resulta que las dos señales de salida se van a establecer al mismo tiempo o no. Las dos son compuertas NAND, pero las dos van a tener el mismo tiempo de retardo. ¿Lo tendrían o no? Ustedes han comprado resistencias y dicen, quiero una resistencia de 330 ohms. Y cuando la miden no les da 330 ohms. Pero cuando ustedes compran una resistencia les dicen 330 ohms más menos 5% más menos 10%. Y compran un paquetito de 10 o de 50 o de 100. Y si se ponen a medir todas las resistencias de 330, no todas les va a dar el mismo resultado. ¿Se han hecho eso? Sí, profe. Sí, profe. Lo mismo pasa con los capacitores, lo mismo pasa con los transistores, con todos los circuitos, con todos los dispositivos electrónicos pasa eso, no hay una certeza. ¿Por qué pasa eso? Por las impurezas, por los materiales con que están realizados. Aparentemente, cuando se hacen las obleas de silicio, pues la idea es de que se haga lo más homogénea posible, pero eso aún así no se alcanza a llegar a tal grado. Entonces, si hay un pequeño cambio donde me permite hacer esa tolerancia de más o menos 5%. O sea, no llego al valor exacto siempre, pero sí aproximado, y por eso se dan las tolerancias. Y aquí pues es algo similar. Bueno, ¿por qué voy con todo eso? Por los tiempos de retardo, no me va a dar lo mismo. Vamos a suponer que no empiezo en 0,0, sino en un valor que sí me pueda alterar la entrada. Imagínense que más rápido actúa la parte de arriba que la parte de abajo, entonces no llegan al mismo tiempo, las salidas no van a llegar con la misma velocidad y puede que la parte de abajo, o sea, esa salida Q que estoy alimentando a la parte de abajo, pues se activa más rápido que la compuerta de arriba. Y entonces hace que mi estado Q negado cambie y ese va y se retroalimenta a ese y pues rápido va a volver a hacer que cambie. Entonces, debido a que no tienen el mismo tiempo de respuesta, hay ocasiones que al encender un flip-flop o cualquier dispositivo secuencial, cualquier flip-flop, no voy a tener la certeza o no se tiene la certeza de en qué estado empiezo. Pero debido a esas retroalimentaciones, a esos retardos, las compuertas en teoría producen el mismo retardo, pero en físico no lo hacen.
Así que como no se tiene una certeza de cuál de ellas va a recorrer más rápido el camino y no alterar la salida de uno y el otro, lógico, hay un momento en el que las dos se estabilizan. Y ya es cuando yo puedo decir, quiero establecer, quiero limpiar, quiero mantener el mismo estado y quiero complementarlo. O puedo ocupar, pues desde un inicio, ¿sabes qué? Voy a aprenderlo y lo primerito que voy a hacer en un contador, ¿qué sería? Pues mandar a todos a cero. Y para no estar mandando las señales, pues el clear a todas las flip-flop, pues lo mando con mi entrada síncrona de limpieza. Y de esa manera yo puedo establecer o a todos a 0, o a todos a 1, o en una cuenta específica. ¿Por qué menciono una cuenta específica? Porque si yo regreso a este diagrama y a este de aquí le meto, suponiendo que también estoy habilitando el set, entonces yo le puedo decir, si a este le pongo 0, 1, 0, 1, pues entonces a unos los voy a establecer en 0, a unos les voy a establecer en 1. Si esto lo ocupara yo como un contador, pues entonces estoy estableciendo que la cuenta empiece desde el número 0, que empiece desde el 1, desde el 5, desde el... ¿Podría yo empezar desde el 20 con estos 4 flip-flops? ¿Sí están dormidos o no? Dormidos. No, profe. Pues pregunto y no contestan. Bueno, les estoy mencionando que entonces, como yo no sé un flip-flop en qué estado empieza, pues yo necesito establecer a partir de cuándo quiero que trabaje mi circuito. Y eso lo puedo hacer con las variables de set y clear. Si yo tengo aquí puro de limpieza, pues siempre voy a empezar desde 0. Si yo tengo set y clear, entonces yo puedo establecer en cualquier número. ¿Hasta ahí vamos bien? Si yo puedo establecer pues desde cualquier número, pues entonces yo lo que mencioné es, tengo 4 flip-flops. ¿Qué combinaciones tengo? Pues del 0 al 15. Entonces yo puedo establecer este circuito en cualquier estado del 0 al 15. Pero yo agarré y les dije, ¿lo puedo establecer en 20? Pues nadie dijo nada. No puedo. No. Porque nada más tengo 4 flip-flops de 0 al 15. Bueno, entonces, como esa es la razón, debido a esos retardos, yo no puedo saber cuando enciendo un flip-flop qué estado va a iniciar. Entonces, una vez que yo enciendo, lo que hago después, digamos, la segunda instrucción que hago después es mandar o establecer a un estado que yo quiera, para que a partir de ese estado, entonces sí, cuente o sume o reste o haga lo que el circuito tenga que hacer. ¿Ok? Bien, vamos a analizar qué hace el circuito. Ya vimos que tenemos 4 flip-flops, que cada entrada JK, los 4 son JK, cada entrada JK está en 1, y hemos visto que en todos estos ejercicios, pues por lo regular ocupan la tabla de verdad de flip-flop tipo NOR, no el NAND.
Entonces, Profe, ¿qué pasaría? entonces se determina que están en 1 cuando la señal de reloj marca hacia positivo. A ver de nuevo. Bueno, usted dice que en las entradas de J y K están en 1. Sí, ahí están en H. Eso lo establece la señal de reloj que está en positivo. ¿O qué establece que está en 1? ¿La H? La H es high, es alto. L es low, bajo. Ok. La señal de reloj no establece eso. Aquí lo que estamos mencionando es que en este ejemplo todas las entradas están conectadas a 1, que es H, o a 0, que es L. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, el ejemplo lo establece, no otra cosa. Ahorita así están. El ejemplo pone todas las entradas en 1, pero si yo tengo J y K en 1, recuerden que estamos en el estado donde se alterna la salida Q. Si empezamos, ya que cada salida es la entrada del siguiente, o sea, de A es la entrada del reloj B, QB es la entrada del reloj C y así. Entonces, vamos a analizar este diagrama de tiempos. Podemos visualizar todos los flip-flops son activos en alto. No está aquí el círculo, y de todos modos, pues aquí me están diciendo, ok, que es en flanco de subida. Entonces, se analiza cada que haya flanco de subida, y entonces aquí está la señal de reloj. ¿Qué pasa si todos, cuando inicia, lo primerito que hacemos es establecer a lo mejor en un número 0? Entonces, lo primero que hacemos es activar las señales asíncronas, y aquí me daría pues un 0, un 0, un 0 y un 0. Todas empiezan en 0, pero la primera que se activa es la salida QA. Y entonces, si yo tengo un 0 en la entrada QA, y viene el flanco de subida del reloj, recuerden que por ser el estado 1-1 va a cambiar de valor, va a cambiar de 0 a 1. Y voy a permanecer así hasta el siguiente flanco de subida. Yo voy a permanecer entonces. Aquí venía con 0, llega el flanco de subida. Como mi estado era 0, pues se va a alternar a 1 y va a permanecer así hasta el siguiente flanco. En el siguiente flanco me va a preguntar, oye, ¿qué valor había? Un 1, pues pásate a 0. Y va a permanecer así hasta el siguiente flanco. Si aquí había 0, recuerden que todas las entradas son 1-1, entonces sigo en todo momento, voy a estar en el estado de estar cambiando. ¿Cada cuándo voy a cambiar? Si aquí es 0, entonces paso a 1 hasta el siguiente flanco, de 1 paso a 0 hasta el siguiente, de 0 paso a 1, y así de flanco positivo a flanco positivo. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esta primera salida de QA? No, profe. Bien. No, profe.
Recuerden que ahora el diagrama me decía, esta señal QA va a ser la señal de reloj del siguiente, de B. Entonces, mis entradas siguen siendo 1, 1. Otra vez estoy en el estado que va a estar cambiando mi señal Q. Entonces, ¿quién es mi señal de reloj? Ahora QA. Para QB, si aquí estaba en 0, entonces cuando sea flanco de subida aquí, de 0 va a pasar a 1. Y me voy a quedar ahí ¿hasta dónde? Hasta el siguiente flanco de reloj. Aquí estaba en 1, pues voy a pasar en 0 y me quedo así hasta el siguiente flanco. De 0 paso a 1, hasta el siguiente flanco. De 1 paso a 0, hasta el siguiente. De 0 paso a 1 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya recuerden, ahora mi salida QA es la que es el reloj prácticamente para mi salida QB. Después, mi salida, esta QB, es la entrada de reloj de QC. Entonces, cada que haya un cambio aquí de flanco ascendente, si es 0, paso a 1, me quedo así hasta el siguiente flanco. De 1 paso a 0, me quedo así hasta el siguiente flanco. De 0 a 1, hasta el siguiente flanco. De 1 a 0, hasta el siguiente flanco. Y así si hubiera más señales. Como la señal de salida QC es la entrada de reloj del siguiente flip-flop, entonces aquí estoy en un estado 0. Cuando esta es la parte de subida, cambia de 0, cambio a 1 y voy a quedarme en 1 hasta el siguiente flanco de subida. Aquí de 1 cambio a 0 y me quedo así hasta el siguiente flanco de subida. ¿Hay alguna duda? Profe, Eh, entonces, en cada flanco se duplica el anterior. ¿En cada flanco se qué? Se duplica de la anterior entrada de 0. Se duplica la entrada. Bueno, hay varias formas de ver esto. Aquí, recuerden que frecuencia es igual a 1 sobre T, ¿no? Sobre el periodo. Aquí, de aquí a aquí, podemos hablar que hay un periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, si hablamos respecto a tiempo, pues podemos ver que más bien esos unos o ceros que mencionaba, lo que se está haciendo es que el tiempo se hace más grande. O sea, o más... en la salida QA, yo voy a tener el 1, va a estar en alto, pues este pequeño ciclo. Que si lo vemos como valores, tenemos en el reloj, pues tenemos 1, 0, y así 1, 0, 1, 0, 1, 0. En la siguiente salida tenemos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y lógico, cada vez se va duplicando el tiempo. El tiempo es lo que se va duplicando. Entonces, como la frecuencia es inversamente proporcional al tiempo, si ese tiempo, aquí, si el tiempo es, por ejemplo, el de reloj, entonces yo tengo una frecuencia entre el tiempo de reloj. Y tengo también la frecuencia, por ejemplo, de 1 entre el tiempo de QB, por ejemplo. Aquí lo que vemos es
que el tiempo en LC es menor, el tiempo en CLK es menor que el tiempo en QB. ¿Ok? Y si vemos esta fórmula, entonces, si yo divido aquí, si divido entre T, que es pequeña, entonces mi frecuencia va a ser grande. Si T es grande, si yo estoy dividiendo entre un valor grande, entonces mi frecuencia es más pequeña. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, quiere decir que la frecuencia de reloj, esta frecuencia de reloj es más rápida en cuanto a frecuencia, es más rápido la frecuencia de reloj que QA y más rápido que cualquiera de estos. Pero en cuanto a periodos de tiempo, cada vez QA, QB, QC y QD se van haciendo más lentos. Entonces, por eso les mencionaba, todo depende, si estoy hablando de la frecuencia, cuál va a ser más rápido. Y si estoy hablando del periodo, pues también algunos va a ser más rápido y otros más lento. ¿Ok? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Mañana retomamos esta parte. Y para no estar a las carreras. Entonces, pues, que tengan bonito día. Gracias, profe, igualmente. Gracias igualmente. Hasta luego, sí.